Muchísimas gracias, María, por aceptar hablar un poco de tu experiencia con Potencia a tus clases. Para que podamos entender mejor tu contexto, los que no te conocen, si nos puedes decir un poco más sobre ti, en qué centro, qué tipo de centro trabajas, qué das, qué niveles, porque no estás en secundaria, así que cambia No. también un poquito los perfiles y también cuántos años llevas dando clase más o menos. Vale, bueno, pues yo soy profe de primaria, entonces, bueno, durante todos los años que llevo, que son pues entre 4 o 5 años, cursos, pues siempre he estado eso, desde 6 años hasta 12. He pasado creo que por todas las edades y ahora estoy con niños de primero de primaria, que tienen 6 años. Ujú, 6 están cumpliendo ahora 7. ujú. El año pasado también estuve con los de segundo, entonces, pues bueno, más o menos las edades son un poco parecidas. Y, por ejemplo, este año pues estoy en un cole bilingüe que yo enseño inglés y luego también ciencias naturales en Sí. inglés. Ujú, ujú. Aparte luego también el resto de áreas de castellano y demás, pero bueno, un poco relacionadas con el idioma, esto. Vale, vale, perfecto. ¿Y te acuerdas un poco antes de unirte a Potencia, cuál era tu frustración o qué te motivó a decir, quizás hay algo que tengo que cambiar en mis clases? Mm. Bueno, yo ya llevaba mucho tiempo viendo, pues te seguía en Instagram, los posts que colgabas y demás, y me sentía bastante identificada con lo que comentabas de sentir que pasó mucho tiempo programando y que luego algunas veces no era tan efectivo como a mí me gustaría. Y también es verdad que algunas veces que hacía cosas un poco más, no menos programadas, pero sí que me habían costado menos tiempo, veía como que ellos pues hablaban más o interactuaban de otra manera, estaban como más relajados. Entonces, pues eso, llevaba mucho tiempo detrás de este curso, lo que pasa que estaba con las oposiciones y me daba un poco miedo llevar todo de golpe y entonces, pues este año ya que no tenía que estudiar oposiciones, pues me lancé. Pero bueno, era un poco eso, ver que como me sentía muy identificada en cómo tú te habías sentido anteriormente al inicio de enseñar. Sí. ¿Y te acuerdas un poco cómo te sentías justamente en ese día a día como profesora? Pues sí, la verdad es que súper agobiada porque veía que me pasaba todas las tardes haciendo cosas del colegio eh, y que no, nunca conseguía los resultados que quería, no avanzaba y yo empleaba pues todas las tardes, todos los fines de semana y también un poco por recuperar mi vida, por decirlo de alguna manera, Sí. mi vida personal. Sí, 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 sí. Entonces tenía también impacto sobre tu bienestar personal, Mm. tu vida personal, porque dedicabas muchísimo tiempo en preparar clases. Y cuando te inscribiste, ¿tenías algunas dudas, algún miedo de a ver si me sale a cuenta, no sé, algo que pensabas? Sí, bueno, al final pues es un curso que inviertes una cantidad de dinero y también de tiempo y demás, y entonces pues siempre tienes un poco ese miedo de si me va a servir y sobre todo porque en mi caso pues estoy acostumbrada a intentar apuntarme a muchas formaciones y algunas que sales con la sensación de decir he perdido el tiempo, el dinero y todo. Entonces ese miedo creo que siempre está cuando te apuntas a un curso Mm, y sobre todo los profes de la pública, como es mi caso, que necesitamos como horas de formación para ganar puntos y todo este tema, siempre tienes la sensación de que las haces pues porque te obligan de alguna manera. Y mm, entonces pues un poco todas las formaciones pues me dan como ese miedo. ujú. ¿Y qué Pero esperabas? bueno, ha ido todo bien, ¿eh? Que he dicho ahora, así como lo Sí, negativo, sí, lo sí. más No, no, dramático, pero pero yo la verdad es que me siento también así. Cada vez que tengo que hacer una, ay, perdón, que tengo ahí la perita loca. Bueno, le voy a dejar abierto.
Em, a mí me pasa también, cualquier formación que estés haciendo, siempre que hay que pagar también una cierta cantidad. Cuando es un curso de 47 euros, 50, bueno, pues ya está, lo dice, Exacto. bueno, ya, es como, no pasa nada. Pero cuando ya empiezas a poner alguna cantidad un poquito más importante que te lo tienes que pensar, pues sí que también dices, espero que me valdrá la pena. ¿Te acuerdas lo que esperabas conseguir al apuntarte al principio? Bueno, yo sobre todo lo que he comentado de no pasar tantas horas programando y también a la hora de estar en clase con los alumnos, pues hacerles, bueno, no partícipes, porque creo que eso sí que lo hacía, que fuesen bastante partícipes, pero no llegaba a conseguir que conectaran con el idioma y que entonces lo Ujú, ujú, utilizaran el idioma. Es ujú, más lo que me costaba. O sea, yo hablaba todo en inglés, me podrían comprender y demás, y sé que ellos podían producir, pero no sé, no tenía ese gancho para que ellos directamente hablasen en inglés. Sobre todo me ha pasado en los colegios anteriores, ujú, porque, bueno, con este cole cuando me apunté al curso tan apenas había empezado, porque me ujú, apunté pues por septiembre o algo así. sí, Pero es una cosa que ya venía de otros colegios que dices, es que no utilizan el idioma. ujú, ujú. Y una vez dentro del programa, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, pues la verdad es que muy bien. Eh, Muy bien porque he visto diferentes, bueno, metodologías, técnicas, como lo queramos llamar, que justamente esto que quería conseguir lo hace bastante, eh, el que los alumnos participen, utilicen la lengua y demás. Y sobre todo porque he visto que esas cosas que al principio dan miedo, pues estoy una clase entera sin dar una ficha, sin utilizar un libro o sin utilizar nada, simplemente pues hablando, haciendo algunas actividades, la Sí. pizarra o esto, pero los niños no tienen nada, eh, pues eso, no tienen una ficha, que es a lo que estamos acostumbrados, pues me ha ayudado también a quitarme el miedo y decir, bueno, esto que algunas veces hacía y que yo decía, ay, me gusta, pero luego enseguida me volvía a las fichas porque me daba como un poco de miedo, pues decir, vale, pues esto hay más gente que lo está haciendo, tiene sus fundamentos, por supuesto he aprendido a cómo hacerlo mejor Ujú, y entonces pues la experiencia del curso pues muy positiva. Poco a poco con las tutorías también podía ir poniéndolo en práctica y entonces ir comentándolo ahí. mm, sí. Y bueno, muy bien. Eso creo que es un miedo cuando dejamos de hacer todos esos ejercicios mecánicos, automáticos, de rellenar y de tal. Parece que lo que estamos haciendo no es riguroso. O no, porque no estamos sudando y los alumnos no están ahí sudando para hacer. Y cuando hay un camino que es muchísimo más sencillo y simple, nuestra mente tiene esa tendencia a querer buscar el punto negativo o cuando va a fallar algo porque nos parece demasiado fácil para ser posible. Cuando pues sí, puede ser fácil y posible y agradable al mismo tiempo. Ujú. ¿Hay algunas actividades, algo que te han impactado más del programa que has visto o no? Bueno, así las que más, sobre todo más me han impactado porque más las he puesto en práctica y más he visto los resultados eh, yo misma en clase. Bueno, el tema de las preguntas personales, que eso sí que lo hacía, pero no de la manera que se explica en el curso, pues bueno, yo lanzaba las preguntas, contestaban y ya no. Y ahora pues ya, por ejemplo, antes me costaba mucho mantener la atención del que no hablaba y ahora pues ya saben que después viene una pregunta sobre un compañero que alguien tiene que contestar. Entonces, esa manera, digamos, de esa estrategia que yo ya utilizaba
mejorarla. Y luego Story Listening y Story Asking, que son unas de las que mejor me funciona. Story Asking, bueno, incluso hemos llegado a construir, porque claro, recordemos que estamos con niños de 6 años, hemos llegado a construir pues la mascota de clase, cada vez que aparece la mascota, bueno, se vuelven locos, entonces es muy motivante para ellos. Entonces, pues esas han sido un poco las que más me han gustado, funcionado y sorprendido de cómo lo hacen. ¿Has podido notar algún cambio de antes y después aplicando lo del programa? Bueno, sobre todo que ya no tengo que decirles, venga, dímelo en inglés, sino que ellos ya directamente te contestan y a la vez, pues como también has ido trabajando todo ese vocabulario, estructuras y demás, pues es mucho más fácil para ellos. La motivación que tienen por este tipo de actividades, que les gusta bastante y a nivel personal, pues que no requieren eh, toda esa preparación que hablábamos de ahora hago la ficha y cómo hago esta sesión y venga a hacer recursos físicos, me refiero, y simplemente pues ahora con tener la mascota de la clase y estar pensando, pues, qué horario de qué actividades por la tarde puede hacer. Hemos practicado los deportes, vamos a crearle un menú saludable a nuestra mascota para que tenga un cuerpo saludable. Bueno, que no he tenido que crear ningún recurso, han sido simplemente las ideas de los niños que las hemos llevado ese momento al papel, digamos. Y como además tú enseñas science, ciencia en inglés, yo es verdad que no es un curso que he diseñado para la enseñanza de una asignatura en otro idioma, pero has podido utilizar algunas de esas estrategias en la asignatura de science en inglés. Sí, bueno, al final yo lo que hago es que mezclo mucho las dos asignaturas, lo hacemos como un poco a la vez. Pues por ejemplo, lo que decíamos de los hábitos saludables, la comida y demás, yo utilizo que ese temario lo tienen que saber de ciencias para luego pues formar, pues eso, la historia de la mascota, de cómo hacerlo, cómo hacer su vida más saludable. Entonces, digamos que los temas de science los he trabajado por medio de Story Asking en este caso. Sí. O también utilicé alguna vez ClipChat con algunos vídeos sobre la rutina diaria, pues de Mm, lavarse los dientes, mm, mm, lavarse las manos, todo esto. O sea que es que las he introducido en ambas sesiones, mm, mm, en ambas áreas, me refiero. mm, mm. ¿Y en tu alumnado viste alguna mejora? A ver, siempre es complicado eh, hablar de mejora cuando son tan pequeños, porque también Mm. su capital lingüístico en su lengua materna ya de por sí también está más limitado que unos adolescentes. Pero en la motivación, en la participación, en la forma de trabajar, ¿has podido notar algo o no? Sí, sí, sobre todo lo de la motivación es lo que más he notado y lo de que tengan la atención centrada en lo que estamos haciendo, porque eso, antes si lanzaba preguntas de cualquier tema, no solo personales y demás, digamos que solo presta atención el que habla y cuatro o cinco más, los demás enseguida se dispersan y de esta manera pues todos pues quieren participar o les gusta la actividad y entonces están atentos, sobre todo el tema de eso, de la atención y la motivación. Ujú. ¿Y cómo te sientes ahora en cuanto a respecto a la enseñanza de idiomas? Bueno, pues todavía estoy en proceso. Y es cierto pues que todavía hago algunas fichas Y no y pasa bueno, nada. exacto, estoy todavía en ello, pero la semana, por ejemplo, que me toca
hacer las historias o eso, pues sí que noto un alivio de decir, bueno, esta semana la tengo programada, sé perfectamente lo que tengo que hacer y me ha costado 10 minutos, por decirlo de alguna manera, fuera del colegio y sé que es algo que luego va a tener bastante repercusión en ellos. Y de hecho, cada vez que sacamos, por ejemplo, la mascota, recordamos todas las historias que hemos hecho anteriormente, que la primera fue pues construirla, entonces recordamos la descripción, lo saben hacer perfectamente en inglés, luego las actividades que hacía por la tarde, o sea que es otra manera de ir refrescando todo lo que sabían antes y tú darte cuenta de que ellos eh, han tenido ese aprendizaje no solo para ese día, sino que todavía lo tienen. Mm, sí, sí, con retención a largo plazo. Ujú. Ujú. Si pudieras hablar con algún profe que se está pensando, es para mí, no es para mí, yo es que mi situación, que siempre pensamos que nuestra situación es como muy excepcional, cuando al final te das cuenta que todo el mundo más o menos, siempre te encuentras gente que está en tu situación. ¿Qué le dirías? Bueno, yo creo que es un curso que es para cualquier profesor de idiomas, pero sí que se tiene que tener un poco la mente abierta, por decirlo de alguna manera. De decir, bueno, pues quiero cambiar y voy a intentar cambiar lo que me están diciendo para ver lo que qué es Mm, lo que eh, me va mejor a mí o no, porque a lo mejor a mí me han venido bien unas cosas, a otra persona, por su forma de ser o su alumnado o lo que sea, pues funcionan otras, por supuesto. Entonces, eso, sobre todo, hay que tener la mente abierta para estar abierta al cambio y luego, pues que tampoco le dé miedo a probar, mm. porque yo hay algunas cosas que he probado no me han funcionado o yo no me he sentido a gusto del todo y entonces, pues bueno, no pasa nada, no se hace, no hace falta hacer todo lo que hay en el curso porque sería imposible así de En primeras tres hacer meses, todo. en 3 meses es Exacto. imposible. Yo siempre digo, nos quedan muchísimos años hasta jubilarnos, así que Exacto, entonces yo creo que mente abierta y no tener miedo a probar, pues es lo más fundamental para hacer el curso. Y luego, pues bueno, intentar, que yo aquí no lo he hecho muy bien del todo, pero intentar sacar todas las semanas un poquito para pues ver vídeos o replantear cómo has probado alguna estrategia si así ya estás a gusto o necesitas mm, mejorar alguna cosa. Bueno, más o menos eso creo que es así lo importante para que la gente tenga en cuenta a la hora de apuntarse. muchísimas gracias, María. Nada.